Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Es una bendición estar con ustedes otra vez esta noche. Y bueno, y haber estado ayer en la reunión de oración. Qué deleitosa fue la reunión de oración ayer. ¿Haces cada semana? Qué bendición, la verdad, qué bendición. Hermano, haga el esfuerzo por venir a la reunión de oración los martes. Es de gozo, es de mucha ayuda, es de descanso espiritual, es de ánimo también. Qué bendición, pastor, ver a tanto joven y niño aquí en la oración el día de ayer. Me tocó orar con este muchacho, Enrique. ¿Te llamas Enrique? No sabe orar, pero me tocó orar con él. Era ni modo de echar mentiras, hijo. Pues sin más, entonces lo que está en el papelito no es nada de crema. No, pero qué bendición, jóvenes aquí en la iglesia orando de rodillas. Es una bendición eso, es un privilegio, no lo pierdan, hermanos. Padres de familia, hagan lo posible por traer a sus hijos. Es una buena costumbre eso de venir a la iglesia. Cada vez que la iglesia tiene un culto, hay que estar aquí con los niños. Había un niño aquí que estaba dormido ahí abajo en el piso. Tiene 4 o 5 años el niño, pero qué bueno que se durmió en el templo, en la oración. No en la casa ahí al pie de la computadora o al pie de la televisión viendo películas. Qué bueno que estaba aquí. Pero va agarrando la disciplina de estar en la iglesia, el carácter, la costumbre de estar en la iglesia. Muchos de nosotros estamos en la iglesia porque nos llevaban los papás a la iglesia y los papás ni preguntaban si queríamos ir. No, es día de culto, no tengo ganas, no me importa, es día de culto, vamos a la iglesia. Es día de culto, tengo mucha tarea, a mí no me importa si papá, vamos al culto. Y así es como lo van entrenando a uno en tener buen carácter, ser fiel a Dios. Y bueno, qué bendición de ayer el culto, mis hermanos. Abran su Biblia, por favor, Hebreos 11. Es una bendición de para nosotros, especialmente tener a mi cuñada y a su esposo, el hermano Armando y la hermana Lupita. Y gracias por estar aquí en esta noche. Dios les bendiga, qué bueno que pueden estar. Dios bien, y viaje todo el día. Gracias, pastor Campbell. No tienen por qué haberse molestado, pero muchas gracias, hermano y hermana. Pero gracias por tomar el tiempo, vienen cansados, dejando todo el día. Su hijo, ellos están un poquito emocionales, evidentemente. Su hijo, el día de ayer, y su esposa, Gustavo y su esposa, pues salieron ayer al campo misionero. Salieron de Ciudad de México, misioneros al país de Irlanda. Jovencitos ellos, tienen, ¿qué será? 24, 25 años tienen ellos. 25 años, jovencitos, ya llegaron hoy a Irlanda al campo misionero como misioneros. ¿Los visitaron alguna vez acá en la iglesia? No, ok. Buenos prospectos para apoyar, para considerar. Le voy a decir al hermano Nelly que les mande su carta para que vean el trabajo allá. Saben que el primer misionero que llegó a México fue un irlandés. En 1872, el hermano Urki fue el primer misionero oficialmente que llegó a México y plantó la primera iglesia, y fue una iglesia bautista en México, fue en Monterrey. Y bueno, tenemos deuda con los irlandeses también, y Dios los bendiga, con los americanos. Pero bueno, es un privilegio tenerlos a ustedes, los padres de ellos, aquí en esta noche. Y también a nuestro visitante, gracias por venir esta noche, qué gusto verte. ¿Me recuerdas su nombre? Galdino, qué bueno que estás aquí con nosotros, Dios te bendiga. ¿Es la primera vez que estás aquí en la iglesia? Sí, la primera vez. Qué bueno que has venido. Dios te bendiga y esperamos que sea de bendición el resto del culto esta noche. Gracias a todos mis hermanos por estar aquí. Es un gusto verlos nuevamente, pasar tiempo con ustedes. Vamos a estudiar la Biblia esta noche, mis hermanos, en Hebreos 11, por favor. Hebreos capítulo 11 en sus Biblias, así como están sentados, no se me desacomoden. Hebreos 11 en sus Biblias. Vamos a estudiar un poquito, mis hermanos, precisamente a lo que acabo de hablar, pero vamos a ampliar un poquito acerca de esto. Hebreos capítulo 11, mis hermanos, y vamos a leer a partir del versículo 8. Leo para ustedes a partir del versículo 8 hasta el versículo 13. Luego veremos un poco más de texto en este pasaje y tomaremos este pasaje como punto de partida para lo que vamos a estudiar esta noche. ¿Lo tienen, mis hermanos? Hebreos 11, 8 al 13. Por la fe, ¿quién? Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Una pausa. ¿Alguien se acuerda a qué edad concibió un bebé en su vientre Sara? 100 años. A los 89 concibió y a los 90 se alivió. O sea, y eran tiempos postdiluvianos, era tiempo como nuestros días. Ya 90 años ya eran muchos años, ya era una edad, y Dios le permitió disfrutar a su hijo, casi 30 años, 27, más de 30 años. Diría, pues ya para que no, Dios le permitió edad longeva para disfrutarlo a su hijo. Versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, ese es Abraham, que tenía 100 años, salieron como las estrellas del cielo, en multitud, esos son muchos, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Habla de los judíos en todo el mundo, hay más de 1.000 millones de judíos en el mundo en esos días. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido, ¿qué, mis hermanos? Qué interesante. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hasta ahí con la lectura, veremos un poco más. Que habla esta noche, mis hermanos, acerca de la herencia que podemos dejar a nuestros hijos, pero una herencia de fe. Hace 9 años estuvimos en Disney, allá en Orlando, en Disneyland. Algunos de ustedes conocen aquí Disney, es grande, que hay 2 parques, Disneyland y Adventure, que se llaman los parques aquí en California, y estábamos en Florida, estábamos allá hay 4 parques, está enorme, y en lo emocionante del parque y los juegos, y es impresionante cómo está construido Disney. Y yo sé que hay gente que predica en contra de Disney. Está bien, tú no vayas, nosotros vamos, está bien, tú no peques, no vayas, pero es que lo pueden estar en internet, pero es impresionante ya cómo está edificado, y los colores y los sonidos y todo lo que tienen planeado ahí para darnos entretenimiento. Pero estábamos allá, y mientras estábamos ahí al principio del día, nos distrajimos, mi esposa y yo, con los juegos y el otro y aquello, y se nos perdió un hijo. El más grande se nos perdió. Y ustedes estaban ahí con nosotros, ¿verdad? Mi cuñada estaban ahí ese día con nosotros. Se nos perdió el muchacho Israel. Y se nos perdió, y andamos y no lo encontramos, y se llenó el parque, lo reportamos y no lo encontramos durante el día, y estuvimos, bueno, ni modo de perderlo, por eso anduvimos en los juegos, pues ni modo. Lo perdimos, y yo no me preocupé, porque como quiera nos quedaba otro, nos quedaba Isaac, entonces no había problema, no era tan grave la pérdida, había uno. Pero y mi esposa angustiada por el niño y el otro, y lo perdimos todo el día, y entre los espectáculos y la comida y la gente y la diversión, y total, que todo este ambiente del parque y los cientos de personas y todo el reino de Disney se nos extravió. Finalmente lo encontramos ya a medianoche, ya cuando habían cerrado el parque, y lo encontramos allá. Ya estábamos ya fuera del parque, yo estaba ya resuelto, ni modo, lo perdimos, pues ni modo, después vemos si adoptamos uno, a ver qué hacemos, ni modo ya. Y estábamos en estacionamiento, ya paré, y dijo mi esposa, no, yo tengo que buscar a mi hijo que me entregue, aunque sea el cuerpo, para darle cristiana sepultura, algo. Y fuimos, y al último ahí estaba, se dio una paseada, lo agarró el policía, y como era pobrecito niño extraviado, lo pasearon todo el día, lo metieron a los juegos, no tuvo que hacer filas, dieron trato VIP, y bueno, total que estaba con un montón de regalos, y un 5, bueno, estaba bien el muchacho, pero se nos extravió. Y es lo que nos pasa con nuestros hijos en nuestros días, con todo el entretenimiento del mundo, y con toda la diversión que hay en el mundo, los espectáculos del mundo, y los colores y los ruidos y la música y los deportes, y este sistema estructurado del mundo causa que nosotros como padres nos distraemos de cuidar a nuestros hijos, y nuestros hijos se distraen con el entretenimiento que se les presenta y con todo lo que hay alrededor del mundo, y los perdemos. Es interesante que más del 60% de los
cristianos, jóvenes, señoritas cristianas, cuando llegan a la universidad, más del 60% ya no regresa a la iglesia. Cualquier compañía con esos números quiebra. Bueno, estamos perdiendo los cristianos a muchos de nuestros hijos porque estamos confundidos, estamos distraídos por el mundo. Especialmente no les hemos inculcado la fe en Dios, la fe en la persona de Dios. Quiero hablar acerca de eso, mis hermanos, para evitar la gran pérdida de nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Cómo evitar que cuando usted y yo estemos ancianos, que yo tengamos 60, 70 años, cómo evitar escuchar que nuestros hijos andan en el mundo o en drogas o en alcohol o perdidos? ¿Cómo evitar? Eso es muy sencillo, hay que darles una buena herencia, la herencia de la fe. Vamos a orar y meditamos sobre este particular que el Señor nos enseña aquí en esta noche. Jehová Dios, gracias porque eres bueno, gracias por tu palabra, gracias por la vida que nos concedes, que gran regalo, no solamente existir en tu universo, pero tener vida eterna para estar contigo. Y parte de esa vida eterna es nuestro peregrinar aquí en este planeta. Es complicado. La verdad es que es abrumador este sistema, este cosmos aquí en el mundo, este sistema anti-Dios que nos roba la atención, nos roba, incluso a muchos les ha robado su alma. Y luego de influencia tan real y tan poderosa sobre nuestros hijos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender nuestra responsabilidad como padres y la influencia que debemos ejercer sobre nuestros hijos. Enséñanos, por favor. Ayúdanos esta noche a tomar decisiones aún más firmes de las que hemos tomado para poder bendecir a nuestras generaciones. Te lo ruego, en nombre de Jesús. Amén. Tenga su Biblia abierta ahí en Hebreos, mis hermanos, capítulo 11, por favor. La herencia de la fe. Para heredar la fe debemos adquirirla para poder transmitirla a la siguiente generación. En este pasaje que leemos, mis hermanos, que hemos leído ahí, podemos ver la historia de una familia. Abraham, su esposa Sara, y luego viene el hijo Isaac, y luego el nieto Jacob. Vemos ahí a esta familia patriarcal, como entendemos y lo conocemos, y vemos la historia de ellos, y están mencionados ellos como héroes de la fe. Pero vean el versículo 20 también, mis hermanos, ahí. Versículo 20 nos enseña la Biblia: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y sigue hablando después de la siguiente generación. Por la fe José, y hablando de esta familia en bendición. Estos son los patriarcas, los padres de la familia de Israel, de los judíos. Y aquí en la Biblia se nos enseña, mis hermanos, la fe que ellos tenían. Y recuerden, es interesante porque ellos ni Biblia tenían, no tenían ahí Génesis para leer, no tenían Apocalipsis para leer, no tenían los evangelios de Jesús para conocer más a Dios. Pero esta gente tenía una fe genuina en lo que conocía de Dios. Pero es interesante que estos hombres trabajaban, pero no me refiero a que trabajaban en el mundo fuertemente para adquirir riqueza, para dejar a sus hijos solamente, pero la prioridad era la fe en Dios para inculcarla y establecerla en sus hijos para que la siguiente generación tuviera esta herencia, la fe en Dios. ¿O es posible que José, en la cárcel, vendido por sus hermanos y menospreciado, viviera una vida digna, una vida como cristiano, una vida de temor a Dios por la fe inculcada a su persona? En Jueces 2, vea por favor Jueces 2, le menciono ahí, vea Jueces 2, mis hermanos, en su Biblia, vea el versículo 10, Jueces 2, 10, por favor. Jueces 2, 10, vea la referencia aquí en el texto, Jueces 2, 10, mis hermanos. Dice el texto en Jueces 2, 10. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a quién. Qué tragedia, los hijos de creyentes no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ven, mi hermano, si usted lee el libro de los Jueces, es un libro que uno no quisiera que los niños leyeran.
Es un libro que tiene información trágica y algunas cosas ahí tan duras y tan impúdicas como se puede ver en una novela o en una película en nuestros días. Tiene información ahí de adulterios, de asesinatos, de descuartizados, de injusticias. El libro de Jueces nos presenta un panorama de esta gente que creció esta generación sin conocer al único Dios vivo y verdadero. Y la ausencia del conocimiento de Jehová Dios causó el caos y el colapso del país entero, de la nación entera, por haber abandonado a Jehová Dios. Lo que pasa en las naciones, mis hermanos, solamente es el reflejo de lo que pasa en los núcleos familiares. Cuando en las familias no se considera a Jehová Dios, Él no es importante, Él no tiene preeminencia, Él no tiene espacio, Él no tiene valor en lo que dice en las familias. Eso afecta obviamente la colectividad y las naciones, y eso es lo que pasa con nuestras naciones paganas aquí y al sur de la frontera. Había pobreza, inestabilidad, sodomitas, niñas teniendo hijos. Había drogadicción y satanismo, y consecuencias, mis hermanos, de todo esto, destrucción de las familias. Esta destrucción de familias se ha dado, se está dando y se dará siempre cuando hay una falta de transmisión del legado espiritual. La meta en nuestra vida como padres no es a ver cuántas casas le dejamos a los hijos, a ver cuántos terrenos, y si puedes, déjales, ayúdales a comprar su casa. Pero el legado especial y principal que debemos dejarles, mis hermanos, es una buena vida espiritual, que ellos sepan caminar con Dios, que ellos puedan conocer a Dios. Amén. Especialmente importante que nosotros, padres de familia, varones, desarrollemos una buena relación con nuestros hijos para que ellos puedan tener una buena relación con Dios. Si nuestros hijos o nuestras hijas no tienen una buena relación con el Padre, no con la madre, con el Padre, no van a tener jamás una buena relación con el Padre celestial. Muy importante ese principio. Es trágico que en nuestros días le proveemos a nuestros hijos toda clase de herramienta para facilitarles que pequen. Por ejemplo, le ponemos pantallas en sus cuartos con cable. No me dejen solo, no están así, no me dejen solo. Les damos teléfonos con libertad de navegar en la red y navegar en redes sociales, aprendiendo cosas anti Dios. Es más, le permitimos a nuestros hijos, es más, hasta les pagamos a un sistema antidios para mandar a nuestros hijos a ser educados por un sistema antidios, que es la educación pública. ¿No saben o no están de acuerdo? Porque están de acuerdo, dicen amén. Si no saben, se dice, a ver, díganos más. La educación pública es antidios. Decir que Dios no existe, que evolucionamos, y enseñar teorías en lugar de la verdad del creacionismo es antidios. Es lo que enseñan en la escuela pública. Los gobiernos son antidios, enseñan a los hijos que está bien que un hombre se case con otro hombre. Es antidios. Si tú amas a tus hijos, no deberías mandarlos mañana a la escuela pública. Y este loco, ¿dónde lo sacaron? Es que hace mucho que te desconectaste de lo que Dios dice. Y luego los padres los enviamos a este sistema antidios, donde la educación es antidios, donde todo el sistema está estructurado antidios, en donde se les enseña a nuestros hijos a tener una vida de rebeldía, se les enseña inmoralidad a ellos, y luego nos sorprendemos de que a los 18, 19, 20 años no quieren nada con la iglesia ni con Dios. Es que te sorprendes. Estamos en Mérida, afuera de Mérida, en un poblado, en un ranchito. Estaba predicando una conferencia misionera, y el sábado fuimos a ganar almas en la mañana.
Fuimos a ganar almas y el pastor nos llevó a desayunar a comer lunch después de la comida con un hermano de la iglesia y su esposa. Y llegamos allá después de ganar almas y llegamos ahí. Y estábamos sentados en la casa en lo que nos servían y estábamos ahí platicando con el pastor, su esposa y los hermanos que nos invitaron. Y en eso viene un muchacho, jovencito de 12, 13 años. Viene un muchacho ahí mal vestido. Yo no sé por qué se ponen los pantalones que se le están cayendo a los jóvenes, pero pantalón acá se le estaba cayendo, pobrecito. Y traía el cinto, pero no sé por qué se le estaba cayendo el pantalón. Así, y luego con una gorra, una cachucha, y yo no sé por qué no les enseñan a ponérsela con la visera para atrás. La visera es para adelante, para que no te den sol, pero yo no sé, los muchachos no alcanzan a pensar que no va así. Y bueno, y el muchacho ahí con su gorra para atrás y una playera que yo no sé de quién sería, de algún tío o algo, porque estaba grandísima, no era de su talla, ni era de la talla de papá, no sé dónde la consiguió. Y ahí está el pobre muchacho. Pobrecito, da pena verlo así. Pero viene el muchacho y luego nos dice su mamá: miren, ese es mi hijo. Y ya, pues mucho gusto, hijo, ¿cómo te llamas? No, que ¿cómo te llamas, hijo? No saben hablar los muchachos. Oh, ya me tartamudeó algo ahí, pues ya lo saludé. Y dije: mi hijo, no te vi en la iglesia, ni ayer ni antier, en los cultos. Y se mete la mamá y dice: no, hermano, pues quiero que hable con él, pastor, hable con mi hijo, porque mi hijo se está alejando de Dios. Dijo: mi hijo cuando tenía 8 años, él decía que quería ser pastor. Y ahora que está en la secundaria, ya no quiere ni a la iglesia, hermano. Y me dijo la mamá: ¿usted cree? Sus mejores amigos son un ateo y un testigo de Jehová en la escuela. Y dije: hermana, la que está mal es usted, no el muchacho. Amén. Y le dije: le voy a dar una profecía, hermanita, en 3, 4 años más su hijo va a negar a Dios y va a negar la existencia de Dios y la deidad de Jesucristo. ¿Ve con quién se juntan? ¿Dónde aprenden mañas en tus hijos? ¿Dónde aprenden mañas tus hijos? Allá en la escuela pública. Amén. Porque no se les enseña tú, ¿eh? ¿Entonces dónde aprendieron? No me hagan detenerme demasiado aquí, esto nomás será de pasada. Digan amén, todo está bien y seguimos. Les proveemos para su destrucción. Es más, algunos los dejamos en casa porque están cansados del trabajo, están cansados de la escuela, tienen tareas que hacer y no los obligamos a venir a la iglesia. Y créeme, los dejaste ahorita, no están haciendo la tarea, están viendo cosas incorrectas ahí en el teléfono. Y si no lo crees, eres bien ingenuo. ¿Para qué crees que sirve el internet en la casa? Sirve para que cuando tú estés roncando a las 3 de la mañana, ¿cuánto se ve? Para que cuando tú estés roncando a las 3 de la mañana, tus hijos estén viendo internet cosas que a tu abuelo le daría vergüenza ver. Y si no lo crees, es bien. Tengo candados, ellos saben cómo romper tus candados. Tengo protección, no tienes nada. Mira, la mejor protección es quitar los teléfonos en la noche y a las 9 de la noche, hermana, agarra el router, desconéctalo y se va a tu cuarto y ahora sí, no hay señal aquí en la casa. Amén. Es un consejo si lo quieres. Romanos 13:14 dice el texto: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Equivocadamente, mis hermanos, pensamos que en estos días no se puede educar a los hijos en el contexto de la familia y de la iglesia correctamente, y es un error. Sí podemos educar a nuestros hijos en el temor de Dios, sí podemos criar a nuestros hijos en una vida que ellos le sirvan y le teman a Dios. El asunto es que empieza con nosotros esa obra. Es nuestra responsabilidad que debemos tomar la intención de criarlos y darles una herencia espiritual. Escuchen bien, la responsabilidad principal de los padres es implantar vida espiritual en nuestra familia y en nuestros hijos. Mateo 28, mis hermanos, vean el versículo 20, por favor. Vean cómo termina el Evangelio. Mateo 28, mis hermanos, vean cómo termina el último versículo del Evangelio según San Mateo. El Señor Jesucristo hizo una declaración amplia en cuanto a este asunto de responsabilidad de la iglesia. Mateo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden, ¿qué, mis hermanos? ¿Cuántas cosas?
Todas. Escucha bien, esto no se refiere solamente a que venimos a la iglesia, a que nos enseñen cómo orar y cómo cantarle a Dios y cómo leer la Biblia y cómo diezmar y cómo ofrendar y cómo ganar. Eso no es todas las cosas. Eso son parte de nuestra vida espiritual, parte de nuestra vida devocional, parte de nuestra vida eclesiástica como miembros de un cuerpo local, como miembros de algo más importante que es la iglesia. Pero eso no es el todo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña, mis hermanos, cómo pensar, a qué dedicarnos, a qué hora levantarnos, a qué hora acostarnos, cuántas horas trabajar, en qué debemos usar nuestra vida, qué son trabajos que agradan a Dios, qué son trabajos que no agradan a Dios, qué días sí se trabaja, qué días no se trabaja. Dios nos enseña todo en su palabra y tenemos la responsabilidad de impartir, de establecer en nuestros hijos, meterles en la médula de nuestros hijos el servicio a Dios, educados con la fe de Dios. Tenemos que enseñarles todas las cosas que Él nos ha mandado. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Y a propósito, en cuanto a esto, tenemos que tener algo nosotros los padres para poder transmitir a los hijos. No podemos darles a ellos lo que nosotros no tenemos. Así es. Hermana, no es responsabilidad de su esposo que usted sea espiritual. Amén. Está bueno. Usted tiene que ser espiritual, sea como sea su esposo. No, hombre, hermano, es que mi esposo son sinvergüenzas. Y ya sabemos. Es evidente, todos lo sabemos, tienes que presumirnos. Pero eso no es excusa para que tú no seas espiritual. Amén. Hermano, esposo, varón, que su esposa sea una sinvergüenza, lo que tú quieras, no es excusa para que tú no seas espiritual. Sí, Señor. Los veo medio extensos, hermano. Sí, ya me conocen. ¿A qué me invitan? A propósito, hermano varón, padre de familia, tu esposa no debería estarte empujando a ver si vienes a la iglesia. Está bueno. Amén. No debería estarte empujando tu esposa a que leas la Biblia de vez en cuando en la casa. Yes, sir. Amén. No te escudes en tu falta de carácter de buscar a Dios porque tu cónyuge es mundano. ¿Me están siguiendo, hermanos? Cada uno de nosotros somos cristianos y debemos desarrollar nuestra propia vida espiritual en nosotros. Pero esto es para transmitir una herencia espiritual a nuestros hijos, para que ellos puedan defenderse en contra de este mundo malo. Hermanos, y este mundo es malo. Este mundo quiere matar. Mira, Satanás trabaja y tiene un sistema estructurado con sus demonios y con gente a quien él tiene de influencia. Escucha bien, para ver a nuestros hijos destruidos. Él quiere ver a nuestros hijos en drogas, quiere ver a nuestros hijos, mis hermanos, lisiados, quiere ver a nuestros hijos causando mal testimonio de Jesucristo, quiere ver a nuestros hijos allá tirados en la calle ebrios, quiere ver a nuestras hijas allá embarazadas y teniendo hijos de 3, 4, 5 hombres. Quiere ver, el mundo y el diablo es malo. ¿Y cómo van a defenderse nuestros hijos contra este presente siglo malo? Solamente con la herencia espiritual que les dejamos, que les inculcamos en su corazón. No importa que no les dejes herencia física, material, terrenal, herédales una enseñanza de cómo caminar con Dios. Todos debemos dejar un legado en este mundo, algo que transmitimos a la siguiente generación, algo que aprendimos. Tal vez mis padres no se nos enseñaron, tal vez ellos no lo sabían, pero algo aprendí yo de Dios que quiero dejar para mi posteridad. Si Cristo no nos arrebata en 25, 30 años, mis hijos y mis nietos y mis bisnietos algo tienen que recordar que su abuelo aprendió de Dios y se los transmitió a ellos. Es irresponsable no dejar herencia a nuestros hijos. Es irresponsable no transferirles bendición de Dios a nuestros hijos. ¿Me están siguiendo? Hebreos dice, mis hermanos, el texto nos habla de fe. Por la fe, Abraham, por la fe, Jacob, por la fe, nos habla de fe y de fe y de fe. Eso es lo que Dios pretende que entendamos. Dice la Biblia, mas el justo por la fe vivirá. Tenemos que establecer un patrón de vida confiado en solamente la palabra de Dios.
para que quede claro en la vida de nuestros hijos de una manera comprensible qué es tener esta relación con Dios. Es interesante. ¿Qué pasaron Adán y Eva a sus hijos? ¿Bendición o maldición? Maldición por su desobediencia. Yes. ¿Y qué pasó con ellos? Uno mató al otro. Esa es la herencia que le dejaron sus padres. Vemos, mis hermanos, mucho de nuestra falla y de nuestro pecado y de nuestro lastimero caminar con Dios, lo vemos reflejado en nuestros hijos y en nuestros nietos. Cuando el padre le falta el respeto a su esposa, el hijo va a hacer lo mismo, no tiene por qué ser distinto. Es más, te voy a decir una regla, escucha bien. Nosotros los padres tenemos, los que somos cristianos, escucha bien, tenemos un centro de vida espiritual. O sea, tenemos una vida que tratamos de agradar a Dios, tratamos de servir a Dios, tratamos de conocer a Dios. Pero luego hay extremos que muchos cristianos se permiten de pecado. Sabemos que esto es malo, pero me doy permiso de hacer esto malo. Bueno, este es el centro, esto es lo que quiero, estar cerca de Dios, es lo que yo quisiera, y sé que esto está incorrecto, y bueno, me doy permiso de hacer algún pecado adrede, conscientemente, alejándome de la verdad de Dios. Escucha bien, y cometemos pecado, y cometer este pecado te da permiso para cometer otro pecado peor, y te da permiso para cometer un pecado más grave, porque tu conciencia se va cambiando, y nos vamos alejando de la palabra de Dios. Y llegamos a un punto en que llegamos a un extremo que no somos malvados, no somos perversos, no somos adúlteros, no somos drogadictos, no somos asesinos, pero llegamos a un punto en nuestra vida en extremo que es lo que nos damos permiso de pecar. Escucha bien, este es nuestro centro espiritual, deberíamos de vivir, pero nos damos permiso de pecar hasta este punto. Escucha bien, generalmente nuestros hijos van a empezar su centro espiritual en la orilla donde nosotros nos quedamos. Y van a tener ellos ahí cierto temor de Dios, porque tienen la fe en Dios, porque saben que son cristianos, porque han sido salvos, porque saben que tienen la Biblia, pero para ellos es más natural, es más normal cometer estos pecados que el padre y la madre se dieron permiso. Y luego ellos tienen que fue tu extremo, tienen eso en donde gira alrededor de su centro, de su vida espiritual, y ellos te van a dar permiso para cometer pecados en su vida, y tu nieto, imagínate dónde va a estar. Amén. ¿Me están siguiendo? Muy importante. Cuidado, mis hermanos, de nosotros, de inculcar la fe en nosotros para transmitir a los hijos. Si el padre es irrespetuoso con su esposa, el hijo va a ser igual. Si la esposa está más comprometida con su trabajo y con su carrera, en lugar de que está comprometida con su familia y con su marido, la hija va a ser igual. Sí, Señor. Y no sé por qué este punto casi no les gusta. Yeah. O peor aún, la muchacha ni se va a querer casar ni tener hijos. Hace 3 años estábamos en Pozo y en Panamá, vamos para allá cada año. Están haciendo una conferencia de dama, están haciendo conferencias de misiones, una iglesia. Y uno de los hermanos nos invitó a comer, y vimos, después de las sesiones, fuimos a comer, iba el hermano y su esposa. Platicando fue para cenar, platicando con el hermano y su esposa, le pregunté al hermano, ¿qué te dedicas? ¿A qué trabajas? Y él era conductor de Uber, y conducía un coche que creo que lo acababa de comprar, y estaba ahí, era taxista, era lo que trabajaba. Y la esposa de él también trabajaba. Y su esposa estudió, no recuerdo qué carrera, pero estaba trabajando en un banco. No sé qué hacía en el banco, pero estaba trabajando en un banco. Y ella nos platicó, sentada en la mesa, que su sueño de su vida era ser gerente de banco. Era su ilusión de su vida, al punto que se estaba esforzando por ganar méritos para con la institución donde trabajaba, y tenía que faltar algunos domingos a la iglesia, no podía ir los sábados a ganar más porque estaba ocupada haciendo tiempo extra en el trabajo. No quería tener hijos porque le iban a estorbar a su carrera para ser gerenta. El año siguiente estaban separados. Ella lo abandonó porque tenía en meta su carrera y crecer. ¿Menospreció su matrimonio? Yes, sir. Esas mujeres estaban frustradas a los 60 años con una vida vacía porque se salieron del plan de Dios. Yeah. Eso es otro tema. Dice la Biblia, por fe
hay algo que cada generación de creyentes en Jehová Dios debemos transmitir, y es una herencia espiritual. Pero dice la Biblia que ellos pasaron, mis hermanos, a sus hijos la promesa de Dios. Es interesante, Génesis 12, Dios habla con Abraham, véalo por favor, y hace pacto con él y le da promesas. Vean lo que dice Génesis 12, la historia de esta familia. Cómo comienza ya en Génesis 12, mis hermanos. Primeros 11 capítulos se habla de la creación. A propósito, Dios creó todo, nada evolucionó. Después de 6 días de creación no quedó nada para ser evolucionado y no quedó nada para ser creado. Dios creó todo lo que existe. Y Dios nos narra de manera general lo que pasa en el mundo. Pero en el capítulo 12, ahora Dios toma a esta familia, toma a este hombre de 75 años con su esposa de 65 años y empieza una historia impresionante. Una historia que continúa hasta nuestros días, la historia de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo judío donde vendría el Mesías y todos los demás beneficios. Pero vean lo que dice Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y vea la promesa: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. La bendición es interesante. Dios le prometió engrandecer el nombre de Abraham. Este hombre tiene 4000 años muerto. No sabemos cómo se apellidaba. Pero todos los cristianos en el mundo, todos los católicos en el mundo, todos los judíos en el mundo, todos los musulmanes en el mundo sabemos quién era este hombre. Hay otra gente que se ha muerto y ni sabemos quién fue. Porque Dios le prometió engrandecer su nombre y ser bendición. Versículo 3: bendecirá a los que bendijeren. Más dice Dios: mira, es tanto lo que te voy a dar que no es suficiente ni para tus 100 años que vivas o 175 años que vivas. No es suficiente el tiempo para que recibas todo lo que tengo planeado para ti. Tengo planeado bendecir a tus generaciones después de ti. Entonces Dios, mis hermanos, les da una herencia a ellos, comenzando con Abraham, y esta herencia era una promesa, un pacto que Dios había hecho con ellos. Dios tiene un pacto de bendición para Abraham para transmitir a sus hijos. ¿Qué es un pacto? Un pacto es una relación espiritual que une a Dios con su gente, la que está dentro del pacto, para protegerla. ¿Qué es un pacto? Es una relación espiritual que Dios tiene con su gente, los que son salvos, los que son de Él, para protegernos. Ese es el pacto, es un pacto. Ese es un pacto de cobertura o protección espiritual. El problema muchas veces, mis hermanos, es cuando nos encontramos con hijos de cristianos sin protección o sin cobertura espiritual, sin cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque los padres no tienen esa protección, porque se han alejado de los mandatos de Dios. Un pacto es un testamento. Un testamento es algo que se nos ha legado, se nos ha dado por herencia, es una herencia. Y el testamento estipula los términos en los cuales recibiremos la herencia. Bueno, para poder heredar a otros nuestros hijos tenemos que darles lo que poseemos. No le podemos dar a nuestros hijos lo que no poseemos. Si yo no tengo una vida espiritual, yo no puedo dejarle a mis hijos la vida espiritual del pastor, porque la vida espiritual del pastor no es mía, es de él. Solamente puedo dejar a mis hijos lo que yo mismo poseo. ¿Me están siguiendo? No es tan importante, mi hermano, que usted, mi hermana, que usted le dé importancia a Dios en su vida y desarrolle su vida espiritual. Tenemos que poseer una vida espiritual, una fe activa y poderosa para transferirla. Si no tenemos fe, ellos no tienen manera de recibirla de ninguna otra parte, a menos que alguien más los adopte. ¿Me están siguiendo? El pacto, mis hermanos, es como una sombrilla o como un paraguas. ¿Para qué sirve una sombrilla o un paraguas? Sirve para protegernos de la lluvia. Está lloviendo y tengo mi paraguas, bueno, salgo a la calle, eso me protege. El paraguas no evita que llueva, sigue lloviendo, pero el paraguas me protege a mí para que yo no me moje. Ahora, hay quienes somos salvos y tenemos el paraguas, pero salimos a la calle con el paraguas, pero no lo abrimos. Aunque tengas el pacto, no te va a servir, porque no lo abres para protegerte, te vas a mojar. Amén. Y hay muchos cristianos, mucha gente salva que está en relación de pacto con Dios, tiene a disposición la bendición de Dios, pero le menospreciamos, no abrimos el paraguas
Somos destruidos y afectados por la cultura. Nos inunda el secularismo del mundo, nos moja, por decirlo, por la causa de la ilustración, perdónenme, pero nos moja, mis hermanos, el humanismo, la maldad, el comercialismo de este mundo, su inmoralidad, su perversión, sus rencores, su apatía, su orgullo, su prepotencia, su necedad de este mundo. Es más, hasta a veces somos parte del mundo que trata de redefinir lo que Dios dijo de los estándares de la vida y la moralidad. Y nos mojamos con la cultura, teniendo el pacto para protegernos. Josué dijo allá en Josué 24:15: no sé qué decidan ustedes, pueblo, ustedes, nación, pero mi casa y yo nos vamos a refugiar en la cubierta de protección que Dios ha provisto para nosotros. ¿Cómo protejo a mis hijos, pues, pastor? Yo no quiero ver a mis hijos destruidos. Yo no quiero. Prediqué en el radio este lunes en la mañana, pastor. Y estaba predicando en el radio. Predico los lunes, me invitan a predicar. Y estaba predicando y le dije a los hermanos: si alguien tiene alguna petición de oración, mándemela por correo, un mensaje de texto para orar por ustedes. Y una hermanita me mandó ahí su lista. Mamá, lista larga, hermano, por favor. Ella es de México. Hermano, yo lo escuché y que usted va a orar. Por favor, ore por mis hijos. Y la hermanita rogando que orara por su hijo y por su nuera, porque están haciendo decisiones incorrectas. Han dejado de ir a la iglesia, precisamente en Cuernavaca. Han dejado de ir a la iglesia y salieron por un pleito en la iglesia. Y dice: y ahora mis nietos los sacaron de la escuela cristiana y se quieren mover a otra ciudad con los consuegros allá que son inconversos, y tengo miedo. Y me escribe en la mañana la hermana el lunes, y me escribe en la noche, y me escribió ayer, y me escribió: por favor, ore, rogando por ayuda para sus hijos. Pero ella misma dejó la iglesia. Así es. ¿Saben cómo? Establecemos el patrón que nuestros hijos van a seguir. Entonces, ¿cómo protejo a mis hijos, pastor? Hay esperanza. Vean Deuteronomio 11, mis hermanos, por favor. Hay una esperanza doble. Quiero que vea, por favor, Deuteronomio 11, mis hermanos. Primero, Deuteronomio 11 en su Biblia, a partir del versículo 18, por favor, mis hermanos, son tan amables. Y aunque no seas amable, abre la Biblia. Busca Deuteronomio 11, por favor. Deuteronomio 11, el versículo 18, mis hermanos, por favor. ¿Lo tienen? Véalo, subraya este pasaje y le ruego apréndaselo de memoria. Estos versículos que vamos a ver, créame, no le van a hacer daño, le van a hacer mucho bien. Deuteronomio 11, 18. Por tanto pondréis estas mis ¿qué? Vea lo que dice Jehová Dios. Él estima lo que está diciendo. Dice: esto es bueno para ti. Dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Mucho que decía al respecto, pero no es tiempo ahora. Y las ataréis como señal en vuestra mano, que sean visibles, que estén al alcance. Dice: y serán por frontales entre vuestros ojos, que no se aparten de nuestra vista. Y las enseñarás ¿a quiénes? Mira, olvídate de andar enseñando la palabra de Dios a tus sobrinos o a otra gente. No, encárgate de los tuyos, a tus hijos, que los hijos del hermano, que los hijos del pastor, encárgate de los tuyos. Dice: hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, note eso, cuando andes por el camino, note eso, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Y sigue diciendo el texto. ¿Cómo hago esto, mis hermanos? Bueno, hay esperanza. Necesitamos inculcar, darles a nuestros hijos la palabra de Dios. La única manera, mis hermanos, de transferir la fe es conocer la palabra de Dios y estar encima de nuestros hijos para estársela inculcando continuamente, diariamente. En lugar de estar hablando mal en contra del presidente Trump y de su esposa y de sus hijos, mejor atiende cómo está tu esposa y cómo están tus hijos y ponte a tratar con ellos. Deja a las demás familias, atiende la tuya, enfócate en tu propia casa. Dice la Biblia que debe estar saturada nuestra vida, nuestro ambiente, nuestro modus vivendi debe estar saturado con la influencia de la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? Hermano, usted lea la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que sin hacer nada, tu vida empieza a cambiar. Sí, Señor.
Tu manera de pensar empieza a cambiar. Ni siquiera tienes que esforzarte por cambiar los malos hábitos. La palabra hace el trabajo desde adentro hacia afuera. Pero necesitamos saturarnos con palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios le dijo a mis hijos? Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni sillas que se han sentado. O sea, implante a los hijos. Mijo, no nos juntamos con inconversos. Mijo, no puede en la escuela juntarse, no debes sacar de la escuela, pero ya que no lo sacas. Mijo, no puedes juntarte con fulano. Mija, no puede juntarse con fulana. No puede, ¿por qué? Porque Dios lo prohíbe. Salmo 101:3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Mijo, tenga cuidado con lo que anda viendo. Mijo, ese teléfono es para que me marque, es para una emergencia, es para que se comunique en algo que necesite, pero no es para andar viendo perversión, mijo. Y si no puede controlarlo, préstamelo. No, pues no puedes tenerlo. Amén. Y diga lo mismo a su esposo. ¿Y a su esposa? Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Enséñele a sus hijos a aprender a decir que no. Aquí está un cigarro, mi hijo, aprende. Dígale que no, mi hijo. Hermano Hayos, ¿conocen la historia del doctor Hayos? Él decía que gran parte de su vida se la debía a su madre. Dice que él desde pequeño su padre los dejó, los golpeaba a su mamá y los dejó y los abandonó. Y dice que desde pequeño eran bien pobres y tenían que caminar, creo que un par de millas para ir a la iglesia, caminar y regresar, pero bien fiel su mamá. Y dice que por las noches lo agarraba su mamá a este muchacho y sentado ahí, sentada ella lo ponía ahí en sus piernas y le decía, mi hijo, ya, escucha, el cigarro es malo. El cigarro es malo, hijo. Di que el cigarro es malo. El cigarro es malo, mamá. Di que el cigarro es malo. El cigarro es malo. No debes de fumar nunca, no. Di que no vas a fumar. No, nunca voy a fumar. El alcohol es malo, hijo. Usted nunca va a tomar alcohol. No, mamá. Di que nunca vas a tomar alcohol. No, nunca voy a tomar alcohol. Mi hijo, la Biblia es la palabra de Dios. Dígalo, mi hijo. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, mamá. Dilo otra vez. La Biblia es la palabra de Dios, hijo. La Biblia es la palabra de Dios, mamá. Y lo inculcaba, le inculcó año tras año, tras año, tras año en su vida. Y eso le quedó al hermano grabado en su alma para protegerse de este mundo malo. Enséñele a sus hijos que es verdad, que es mentira. Enséñele a sus hijos que el diablo lo quiere destruir. Enséñele a sus hijos a decir que no al pecado. Proverbios 5:20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Hay muerte, hay destrucción, hay corrupción del alma para el adúltero. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Mijo, no te puedes casar con la inconversa. ¿Qué no entiendes? Tu padre es Dios y el padre de esta mujer es Satanás. No pueden vivir juntos. Amén. Tiene complicaciones, así de sencillo. Sí, Señor. Pero llegamos al punto en que tus hijos salen de tu casa y se van al cine y les dices que Dios te bendiga, hijo. ¿Cómo que Dios te bendiga si va al cine? Algunos ni siquiera entienden por qué, es peor tantito todavía. Y le estoy hablando a la crema y nata de la iglesia. Amén. Los que vienen el miércoles son la crema y nata de la iglesia. Alguna señorita se va con el novio inconverso y los papás quizás le dicen, no llegues tarde. ¿Por qué tienes que decirle eso? Pues ¿qué van a andar haciendo? Que les advertir que no llegue tarde. Amén. Se va a una fiesta los hijos de cristianos con amigos inconversos, que no deberían tener, con amigos inconversos, y todos los papás que le dicen, que Dios te cuide. ¿Cómo crees que lo va a cuidar allá en medio de música mundana y droga? No, cuídalo tú, para eso eres papá tú. ¿Conocen las maquinitas esas de pinball? ¿Conocen las máquinas esas, unas máquinas que había y ahí con unos monos y luces y eso? Y está la máquina y tiene varias cosas. Y luego está de bajadita la máquina y tiene acá dos botones y tiene dos, tú sabes de eso, Enrique. ¿Cómo se llaman hijo las cosas? No, esos eran hace 40 años. Tú no conoces cómo son esos. Hermano, que son, ayúdame. ¿Cómo se llaman esas cosas que es de nuestros tiempos? Las cositas se escaventaban una pelota y salió una pelotita ahí metálica y andaba rebotaba por todos lados y se iba para abajo y si se pasaba en medio perdíamos, pero teníamos que tener esto para aventarnos para arriba y le echábamos para aventarla y cada vez que golpeaba en algo nos daban puntos y esto y la aventamos y para hacer más puntos y así debemos estar con nuestros hijos con la Biblia por todos lados. Llégales y diles y pégales y diles Biblia, Dios dice que no, Dios dice que no, Dios dice que no. ¡Qué fastidio! Pues aunque
te fastidies, Dios dice que no, y esto no se va a hacer, mi hijo. Transfiéreles la fe que tienes de Dios. ¿Por qué? Porque queremos que tengan éxito. Queremos que Dios los bendiga, que estén protegidos bajo la bendición del pacto de Dios. A propósito, la bendición comienza solamente con ser salvo. Si tú no eres salvo, no tienes protección. No puedes aplicar nada de lo que he dicho porque no es para ti. Necesitas ser salvo. Si tú mueres el día de hoy, estás 100% seguro de que eres al cielo. Si no, necesitas entender que eres pecador. O como todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Necesitas entender que por pecador estamos condenados al infierno, porque la paga del pecado es muerte. Vamos a entender que no hay mérito propio que podemos hacer para tener salvación, porque por gracia sois salvos. No por obras, dice el versículo, porque por eso sois salvos, por medio de la fe, esto no vuestro poder de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos pecadores condenados y no hay mérito propio que podemos hacer para obtener la salvación. Entonces, ¿cómo me salvo? Pues solamente Jesucristo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solamente Cristo nos puede salvar. Tienes que pedirle con toda tu fe a Jesús perdón por tus pecados y la salvación eterna de tu alma. Y a partir de ahí tienes salvación eterna. Ahora puedes estar en el pacto y tener la bendición y protegerte y proteger a los tuyos. Amén. Por la fe. Dice el texto, por la fe bendijo Isaac a Jacob. Por la fe Jacob al morir bendijo. Hermanos, esto se trata de bendición. Miren, acá estamos para terminar. Se trata de bendición de parte de Dios. No se trata de establecer una religión estéril, una religión monótona, infructífera, aburrida, decadente. No se trata de eso, se trata de una vida bendecida en Dios. Pero es interesante. Abraham, no me pierdas esto, por favor. Abraham cometió adulterio, mintió. Isaac mintió. Jacob fue un adúltero, engañó a su hermano, tuvo 4 esposas. Es un adulterio. Hubo en esta familia de patriarcas adúlteros, asesinos, los hijos de Jacob, incestos. Hubo con Rubén. Pecado y pecado y pecado y pecado. Eso nos da esperanza a nosotros. Amén. Tú y yo no somos los padres perfectos. Así es. Amén. Tenemos pecado, pero Jesucristo nos perdona y nos posiciona dentro del pacto de herencia de bendición de Dios para bendición nuestra y para nuestros hijos. ¿Cómo hacemos todo eso? 2 consejos rápidamente. Padre, necesitas tomar liderazgo varonil. Hebreos 11, ve el versículo 8, por favor. Hebreos 11, mis hermanos, en su Biblia. Hebreos 11, rápidamente aquí un par de consejos. ¿Cómo hacemos esto, hermano? ¿Cómo obtenemos esto de manera práctica para proteger nuestra familia? Hebreos 11, versículo 8, dice, por la fe, ¿quién? Abraham, el papá, el padre de familia. Jovencito, usted que se va a casar algún día, entienda, mi hijo, esto es para usted. Tiene que haber liderazgo varonil. Liderazgo en la casa empieza con el hombre. Amén. Qué bueno que la hermana es espiritual, debe serlo, pero empieza con el hombre. Sí, Señor. Si usted, mi hermano, o si yo no estamos dirigiendo nuestra casa espiritualmente, hemos fracasado en agradar a Dios y en proteger a nuestra familia. Sí, Señor. Usted, esposo, es responsable de ser líder en su casa. Pero no solamente liderazgo varonil, pero liderazgo espiritual. No se trata nada más de que trabajemos 10, 12, 15 horas al día para tener dinero, para tener una casa decente para nuestra familia y ganar y trabajar para darles comodidades y lujos y algunas cosas extras. No se trata de eso solamente, se trata de liderazgo espiritual. Así es. El varón es el primero que está listo para atraer a su familia, a su clan, sean los que sean, hacia la voluntad de Dios. Tercero, liderazgo real, cotidiano. Vean por favor Salmo 128, versículo 3. Salmo 128, versículo 3, mis hermanos, por favor. Salmo 128, versículo 3 en su Biblia, por favor. Salmo 128, versículo 3.
será como vid, le está hablando al líder, dice que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo, ¿alrededor de dónde? Qué interesante, ¿alrededor de dónde? Eso es interesantísimo. Miren acá. ¿Cómo gobierna el hombre de manera real a su familia? El hombre tiene que salir a trabajar, tiene que levantarse temprano, así como todo bueno, el mío. Tiene que levantarse temprano, ir a trabajar, tiene que proveer para la familia. Y si va a trabajar bíblicamente son 10, 12 horas, de hecho el horario bíblico de trabajo son 12 horas al día. No se trata de que te vayas a las 9 de la mañana y regreses a las 9 de la noche, ya no tienes día para hacer nada más, no, levántate a las 5 y haz que rinda el día de 5 a 5 y te queda un buen rato para entretener a tu familia en la tarde y para otras actividades. Pero miren acá, miren acá, miren acá. El hombre llega de trabajo y se sienta con la familia para cenar. Es el sistema moderno de que los hijos cenan una hora, la mujer cena otra hora y el viejo o el esposo, como le digas, tu gordito. Hay una hermana que le dice el muñeco a su marido. Cada quien. No te puedo decir como dice mi esposa, pero es diferente como es a su esposo. Pero cuando llega, no se trata de que coma solo ahí. Eso es contemporáneo, es incorrecto. Debe reunirse la familia todos los días alrededor de la mesa por la noche. Y la esposa comunicarle al padre cómo está la casa, porque el padre está trayendo provisión para la casa. Y el padre, con la sabiduría de Dios que ha recibido, que ha estudiado, debe guiar a su familia desde la mesa, a sus hijos en instrucción, en consejo, disfrutando la comida, hablándoles, dirigiéndoles, ayudándoles. Mira, mi hijo, eso no está bien, así no funciona, hay que hacerlo de esta manera, mañana va a hacer esto y esto y esto. Mi hijo, qué bueno que hiciste esto, está con la palabra de Dios. Mi esposa, gracias por esto, te falta esto, o estás haciendo esto. El hombre dirige desde la mesa de manera real. ¿Cómo logramos la bendición de Dios en nosotros para implantar la fe, estar bajo la protección del pacto y transmitir a los hijos? Bueno, empieza con el padre. Entonces, liderazgo, valor importante como hombre. El liderazgo espiritual, guía a tu familia a Dios. Liderazgo real, tienes que estar con tiempo dedicado a cada uno de los miembros de tu casa. Y segundo, la madre. ¿Cómo opera la madre en la casa? No hay tiempo para ver todo el texto, Proverbios 31, pero nos habla de la mujer con sabiduría. Sabiduría. El padre con liderazgo, la mujer con sabiduría en la casa. Mírenme acá, por favor, estamos para terminar. Sabiduría es la habilidad de aplicar la verdad de Dios a la vida real, de una manera entendible y clara, para que todos hagan decisiones que van a bendecir su vida otra vez. Sabiduría es la habilidad, estoy hablando de la mujer, ponga atención, hermana, me voy a apuntarlo. Sabiduría es la habilidad de aplicar la verdad de Dios a la vida real, de una manera entendible y clara, para que los que escuchan hagan decisiones que van a mejorar su vida. Escuche bien, la mujer sabia, escucha bien, la mujer sabia en su casa agarra el cielo y lo baja y lo conecta a una experiencia real en la vida de su familia. Hay un relato, mis hermanos, de una tribu de unos hombres de Bushmen en Kalahari. Y estos asentamientos de estos indios en Sudáfrica, esas tribus indígenas ya aisladas de la civilización que conocemos, de las ciudades, y allá en lugares semidesérticos, algunos desérticos, estas tribus estaban allá de gente que se estableció allá y con muchas limitaciones y escasez. Pero uno de los hombres líderes de estas tribus se llamaba Shu, este hombre Shu Mahongo. Estaba preocupado porque su gente allá, él fue a la ciudad y estudió, aprendió, progresó, y él fue el líder de una de estas aldeas, de estos pueblos, pero él estaba preocupado porque, escuche bien, porque según la tradición de ellos, la gente vivía
vivía en su superstición sin cristianismo, en su vida sin tecnología, en su vida sin civilización, allá recónditos de la civilización. Ellos vivían generación a generación a generación de contar las historias de los antepasados. Y era lo que preservaba su idioma, su cultura y su intención de vida. Les daba rumbo a las creencias de sus antepasados. No tenían Biblia, no tenían fe, no tenían catolicismo, no tenían ninguna religión. Entonces era lo que habían aprendido de la generación anterior. El problema era que como estaban en lugares a veces inhóspitos, no había industria, no había trabajo, comían lo que podían conectar. Lo que pasó es que se dedicaron simplemente a no hacer nada, a sobrevivir, a trabajar un poco en temporadas para tener algo muy limitado para comer algún tiempo del año, una vez por día. Y hay culturas en el mundo que así viven. Estuvimos en Burma, mi esposa y yo, sur de China. Hay gente que vive con un solo plato de arroz todos los días por todo el año. Hay culturas así en América, no entendemos la magnitud de eso, pero allá en esas tribus, y como no había nada que hacer, se dedicaban a producir un poco de comida para sobrevivir, para procrear, y se dedicaron a las drogas, al peyote, a marihuana, algo de alcohol, para fermentar maíz. Y era una vida inútil, estéril. Lo que pasó, que notó este líder, es que la siguiente generación y la siguiente generación ya no tenían historias para platicar de conquista, de caza, ni siquiera de trato con espíritus. Se estaba perdiendo la cultura y finalmente empezaron a desaparecer estos pueblos y esa gente, perdidos sin Dios, al infierno. Pero se perdió la cultura, escúcheme bien, porque una generación fracasó en transmitir quiénes eran a la siguiente generación. Y es lo que nos está pasando en el cristianismo. Tenemos algo de información de Dios, pero no una fe real, práctica en nosotros. Y si no está en nosotros, no la estamos transmitiendo a la siguiente generación. Amén. Debemos dejar herencia a nuestros hijos, mis hermanos. ¿Qué herencia, pastor? ¿Una casa? ¿Una carrera? ¿Un carro? No, un legado de fe en la persona de Dios. Amén. Jehová Dios, ayúdanos a